Pero, como todos sabemos, ahora mismo se está atravesando por un proceso de negociación de la convención CAPAC-SUNTRAX y producto de esa dinámica muy particular que tiene CAPAC-SUNTRAX de estas negociaciones creo que son cada 2 años, me parece. Eh, SUNTRAX ha anunciado que ahora, ya, en abril, los primeros días de abril, si no hay acuerdo, pues irán a una huelga. Con eso en mente, debo imaginarme que el presidente Cortizo y su equipo está tratando de ver qué puede hacer, porque este es un tema que se tienen que sentar y ponerse de acuerdo CAPAC y SUNTRAX, empresarios de la construcción y trabajadores de la construcción. O sea, poco es el espacio, creo yo, el espacio de maniobra del gobierno, una relación entre trabajadores y empresarios. Pero entiendo que ayer el presidente Cortizo invitó a los dirigentes de SUNTRAX a la presidencia. Ya tenemos la comunicación con don Saúl Méndez, secretario general de SUNTRAX. Saúl, buenos días, bienvenido como siempre. Gracias, Edwin. Buenos días a ti, a Flor, Buen día. al equipo que están trabajando, Melissa, y bueno, todos los que hacen posible este importante programa. Gonzalo, La le faltó oportunidad que Gonzalo, le faltó Gonzalo, ya que estaba pasando ahorita. Gonzalo está también, no lo vi en Ella el... prendió la cámara. Él anda como Houdini, aparece y desaparece. Sí, está clandestino. Entonces, bueno, darle las gracias por la oportunidad. Como tú apuntas, en efecto, el gobierno en el día de ayer, en cabeza del presidente de la República, promovió una reunión con dirigentes de SUNTRAX. Además del presidente estuvo el vicepresidente, la ministra de Trabajo, el viceministro de Trabajo y otros funcionarios del gobierno para intercambiar sobre el tema del conflicto colectivo CAPAC-SUNTRAX. Como tú atinas, la negociación la llevan los empresarios en este momento, organizados en CAPAC y los trabajadores organizados en SUNTRAX. Yo debo decir que allí hemos expresado nuestras posiciones en torno al conflicto, como lo vemos. Francamente, esto no es la primera vez que lo digo, pero voy a volverlo a reiterar. Ayer se lo dijimos al Ejecutivo. Nosotros esperábamos una negociación que ni siquiera pasara al Ministerio de Trabajo, por un lado, y menos para declarar huelga y demás. Siempre aspiramos a una negociación pragmática, se lo dijimos a los empresarios desde el primer momento, frente a la realidad que estamos viviendo y que consideramos debió haber aunado a que la industria se desarrollara sin ningún tipo de trauma. En realidad, las posiciones están en función de salario en este momento, porque de forma exitosa se logró cerrar de 153 cláusulas, más del 95%, quedando 5 de ellas pendientes, de las cuales 2 son formalidades, cuándo entra a regir el convenio, cuánto tiempo, son 4 años de convenio, y estamos en realidad discutiendo 3 cláusulas que son las que quedan, 2 de aumentos de salario y 1 de contratación de trabajadores. Y bueno, ahí expresamos que no entendemos la posición de los empresarios. Eso llega a la mesa sin aumento de salario los 2 primeros años, después habla de 1 centavo y ahora de 2. No es una salida real a este conflicto. Consideramos que eso obviamente no está tomando en consideración incluso los planteamientos hechos por el sindicato y su propuesta pragmática de salir de esto. Y la verdad que el universo se encuentra en estos momentos así. Ellos hablan de 2 centavos por hora por año y nosotros estamos hablando de 16 centavos por hora por año. Es decir, para llegar a un punto medio hay que achicar esa distancia que hay entre 2 y 16 en el primer año, entre 2 y 16 en el segundo año, entre 3 y 17 el tercer año y entre 3 y 18 el cuarto año. A partir de ahí sale proporcionalmente ese el salario del ayudante y entonces el del principiante calificado, que proporcionalmente es un poquito mayor porque estos trabajadores deben a mayor salario. Entonces, estamos en esa situación, no entendemos por qué ellos no hacen propuestas. Ellos desde noviembre hasta marzo se mantuvieron en una posición de 0 aumento de salario los 2 primeros años y 1 centavo el segundo y el tercero y cuarto año. En marzo, llegando a marzo, hablaron de los 7 centavos famosos. Hoy están parados en 10 centavos y tienen más de 17 días
que hablan de 10 centavos en 4 años, 2 centavos de aumento. Cuando usted suma 2 centavos en 8 horas, te está hablando de 16 centavos el día. A ver, ¿cuánto costará una galleta de esas que venden en la tienda? ¿Se podrá comprar con 16 centavos una galleta? La respuesta es no. Y si hablamos de la mascarilla, la respuesta es no. Entonces, nosotros partimos del hecho concreto de que estábamos por un aumento de salario y la negociación nos ha llevado a un ajuste de salario, que las cosas, estos conceptos no son iguales. Así que eso se lo dijimos al Ejecutivo ayer. Creo que el Ejecutivo sí tiene un gran papel que jugar en esto y me parece positiva la iniciativa del presidente porque resulta ser que el Ejecutivo es el mayor inversor en estos momentos en materia de construcción. En estos momentos. Y cuando se habla de reactivación, usted escucha a los voceros empresariales e incluso al propio gobierno hablar de obras de infraestructura. Entonces, como mayor inversor, obviamente tiene algo que decir, pero además de eso, le corresponde al Ministerio del Trabajo mediar en medio de esta situación. Y la mediación no es un convidado de piedra. La mediación es una técnica en la que el mediador tiene que presentar propuestas, tiene que tratar de ayudar a las partes proponiendo, creando el ambiente necesario para esta situación. Y creo que ahí, en realidad, hay serias deficiencias, no ahora, sino históricas de los funcionarios que asumen esta tarea porque no juegan ese papel. Juegan papel de escribiente, levantan el acta, lo que tú dices y demás, pero no hay una dinámica de proposición. Creo que eso debe cambiar. No en este conflicto solamente, sino como parte de mediación del ministerio. Pero además se ha agregado un elemento que también ayer le comunicamos al presidente que nos llama la atención. Y esto en realidad tiene un precedente que es realmente complicado. Los empresarios han empezado a tratar de incidir dentro de las estructuras y dentro de las decisiones de su. El convenio 87 de libertad sindical, que lo abarca a ellos y también a los trabajadores, establece que las organizaciones de ellos y de nosotros son autónomas. Pero establece claramente que los empresarios no pueden tratar de incidir, tomarse las organizaciones sindicales. Ellos han empezado a ir a proyectos a tratar de dividir a los trabajadores. Esto puede traer un problema que ayer se lo decíamos al Ejecutivo y aprovechamos para denunciarlo aquí, y es que eso puede traer confrontaciones dentro de los centros de trabajo que nadie sabe cómo empieza, que todos podemos saber cómo empieza, pero no cómo termina. El ejercicio del derecho a huelga es un derecho humano, está tutelado en la Constitución Política de la República en su artículo 69 y en el último artículo, que si mal no recuerdo es el 79 de la Constitución, en el capítulo 3, dice que los derechos en ese capítulo son mínimos a favor del trabajador y así deben interpretarse. Pero el código regula, una vez se declara una huelga, si la empresa solicita conteo, los trabajadores van y votan de forma secreta sin que nadie esté incidiendo en eso. Entonces ellos están agitando unas aguas que pueden traer otros problemas que no son precisamente soluciones a esta situación. Pero cuando los Saúl, empresarios han tratado de tomar Suntra o el gobierno, eso ha representado un verdadero problema con nosotros. Pero don Saúl, Así que es inaceptable. yo lo quiero interrumpir allí porque justamente esta frase yo la decía ayer en un conversatorio que tenía con el profe. Y es que para una negociación se necesitan 2 o más partes, no una sola. Y en una negociación las partes tienen que ceder de alguna u otra manera. Por eso se llama negociación. Yo quisiera saber el Suntrax, ¿a qué está dispuesto a ceder frente a su primer planteamiento para llegar a un acuerdo? No, fíjate, la respuesta es sencilla a eso. Todas las cláusulas pactadas han sido un acuerdo entre las partes y la de salario no va a ser distinta, va a ser un acuerdo entre las partes. Nosotros presentamos al proyecto de convención colectiva, lo presentamos con un aumento de salario de 30% en 4 años. Hoy estamos parados en 16%. Ya eso le da una respuesta a usted clara de que estamos negociando. Pero tú no puedes llegar a 16% y ellos siguen parados en esos 2 centavos que no representan realmente ni el 0.025%. Entonces, para que haya negociación, como tú dices, tiene que haber movimiento que haga lo que hemos llamado seriamente
para salir de este conflicto. Y en el 16% que estamos planteados en este momento, en 4 años, obviamente seguimos negociando. Quiere decir que ni siquiera ese 16% es la cifra por la que vamos a cerrar. Pero tiene que haber posiciones que aunen al punto medio para salir de esto. Entonces, eso da respuesta a tu pregunta, Gonzalo. Hay un elemento que antes de que Gonzalo hiciera la pregunta, yo me he quedado pensando, porque ayer, Saúl, cuando ustedes salieron de la presidencia, emitieron un video donde Saúl Méndez explica lo de la reunión. Y nosotros aquí en Panamá en Directo lo subimos a nuestras redes. Gracias. Y yo lo estaba observando, pero hay un punto, Saúl. O sea, no hay nada que impida que el empresario converse con sus trabajadores. En realidad, no hay una nada cosa es conversar con los trabajadores y otra cosa tratar de incidir en la decisión de los trabajadores. Son dos cosas distintas. Conversar no está prohibido en ninguna parte del mundo. Así es. Hasta donde nosotros entendemos. Salvo cuando se tratan de que no se quiere que las cosas se debatan claramente, pero en realidad conversar no. El problema es tratar de incidir dentro de la decisión. Y si usted lee los comunicados de la AGAPAC que ha emitido, claramente ahí hay una violación a la libertad sindical. ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasa con esos trabajadores, Saúl, que quieren seguir trabajando y que no quieren la huelga? Fíjese, ¿No se le respeta ese derecho? Para explicar cómo es el procedimiento. El procedimiento es que el sindicato declara la huelga. El procedimiento es que los empresarios piden conteo o no y los trabajadores votan a favor o en contra de la huelga, libremente. Entonces, como todos entendemos, las mayorías se imponen entre las minorías y todo el mundo tiene que acatar la decisión que se va a tomar. Entonces, usted lo que no puede hacer es ir ahí a tratar de incidir en las decisiones de la gente porque eso puede traer otro tipo de problema. Y la regla dice que las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y especialmente la de empleadores, no pueden intervenir dentro de las organizaciones sindicales. Entonces, ese es el problema que hay de fondo aquí. Y eso es lo que puede traer otro tipo de problemas que no están en la ecuación de la discusión en este momento, pero que pueden empeorar la situación. Yo creo que el Ejecutivo entendió ese mensaje claramente. Es más, cuando revisamos el Código de Trabajo hay sanciones pecuniarias por ese tipo de actividad. Los empresarios tienen prohibido hacer eso por ley. Y en vez de proponer... Pero es que, Saúl, exactamente qué es lo que tienen prohibido, porque lo que yo no estoy captando es, si yo soy el constructor de la empresa X y los trabajadores de la construcción que me están trabajando son afiliados a Suntrax, perfecto, y estamos negociando CAPAC Suntrax, ¿qué es lo que me prohíben que yo hable con los trabajadores que están en mi construcción? Vuelvo y reitero, nada prohíbe que tú hables. El problema es que lo que tú hablas y quieres es incidir en la decisión de los trabajadores, que es otra cosa. Pero Saúl, eso está en el juego, por amor a Dios, seamos realistas, no, eso está en el juego. Eso no es el juego. El juego, si tú rompes las reglas que están creadas, entonces tú levantas otro problema. Un momento. Lo que no está en el juego, por ejemplo, que el día que haya el conteo, el empresario vaya ahí a tratar de maniobrar y manipular la elección. Eso lo está haciendo desde antes. Pero Saúl, yo lo único que quiero hacer, lo único que quiero tener claro es algo, que me imagino que por razones de sensatez, no hay nada que impida que el empresario hable con los trabajadores, nada. Reitero, no hay nada. Lo que sí está prohibido es tratar de incidir en las decisiones de los trabajadores y del sindicato. Y eso está prohibido por ley, no porque yo lo diga. Usted puede buscar el artículo 388, numeral 5, puede buscar el 128 del Código de Trabajo y ahí están las prohibiciones. Yo no puedo hablar con los trabajadores de cuánto daño nos puede hacer la huelga. No puedo hablar de eso. Yo no estoy diciendo qué cosas pueden hablar o no. Lo que estoy diciendo es qué no pueden hacer. Después de ahí, todo el mundo se va a tratar de mover. Entiendo tu punto para decir que no, que eso no es lo que yo estoy haciendo. Pero en fin, yo lo que quiero decir es que esa ecuación lo que puede traer es más problema que solución. Y así se lo dijimos al Ejecutivo. Aquí los empresarios, y a ustedes les consta, en algún momento trataron de tomar Suntra por la fuerza, los gobiernos también, y eso ha tenido una respuesta suficientemente contundente como para que esto no se vuelva a estar repitiendo. Y lo que están haciendo es tocando una tecla que nadie sabe cómo termina, que hay otras cosas más complejas que se dan en los proyectos
que se dan en los proyectos con complejidades donde hay de toda clase de situación que pueden generar otro tipo de problemas. Yo creo que la sensatez es presentar propuestas para salir del conflicto y no agitar el conflicto más allá de su marco en el que se desarrolla. Yo percibo en el ambiente amenaza, Saúl. Percibo en el Ninguna ambiente amenaza. De que aquí los muertos lo hemos puesto nosotros. como te metas a Edwin hablar Cabrera, con los trabajadores, los vas a tener problemas. muertos a través de sicariato lo hemos puesto nosotros. Los presos lo hemos puesto nosotros. Los heridos lo hemos puesto nosotros. Y eso que están agitando trae como consecuencia ese tipo de situaciones que se han presentado. Entonces lo que estamos es denunciando esa práctica desleal contra el sindicalismo que está perfectamente tutelada. Es más, ya dije que terminando este conflicto vamos a presentar una queja a la OIT por violación de la libertad sindical y vamos a presentar una demanda en los tribunales por práctica desleal, que es lo que está haciendo la CAPAT en este momento. Pero estamos advirtiendo a la población de lo que está agitando los empresarios. Aquí le está preguntando un oyente si la paralización de mañana por 1 hora viola o no alguna regla. La paralización, como los empresarios quieren medir fuerza, nosotros decidimos paralizar 1 hora para mandarle el mensaje. Mañana aproximadamente 20.000 obreros van a estar paralizados en 274 horas. 1 hora. Pudimos haberlo hecho por todo el día, pero no hace falta eso. Ni siquiera deberíamos estar discutiendo la posibilidad de una huelga. Pero como ellos quieren ver si los trabajadores están dispuestos, entonces esto es un mensaje claro que estamos mandando. Una consulta, la huelga tiene sus reglas y nosotros generalmente cumplimos con todo el procedimiento legal para llegar a ella. Don Saúl, ¿esa huelga que ustedes tendrán el día de mañana de 1 hora va a afectar a los ciudadanos del país? Me quiero referir a, ¿ustedes van a trancar calles o simplemente van a dejar de trabajar por 1 hora? Fíjese, cuando Suntra anuncia sus acciones, la anuncia de cara al pueblo y no busca subterfugios. Nosotros hemos declarado una huelga obligado precisamente por esto último que estábamos conversando con Cabrera, porque los empresarios en vez de proponer andan haciendo otra cosa. Pero en verdad mañana lo que vamos a hacer, además de esa hora, vamos a distribuir volantes masivamente en todo el país para que la población pueda estar informada desde nuestro punto de vista qué está pasando. Esas son nuestras acciones mañana. O sea, eso quiere decir, y para quedar claro, eso quiere decir que mañana se van a tomar parte de las vías de Panamá. Es parte de la preocupación que tiene la ciudadanía. La pregunta es para distribuir la volante, obviamente hay que hacerlo donde están los transeúntes. Claro, pero entonces pero ahí también hay una afectación al ciudadano, que no tiene nada que ver en este conflicto. Usted puede llamarle como guste, pero en las calles se para gente a distribuir volantes comerciales y nadie dice nada. ¿O es falso? En calle 50. Pero es decir, Saúl, Suntrack puede cerrar la calle cada vez que le da la gana, porque lo hace cada vez que le da la gana, pero los empresarios no pueden hablar con los trabajadores. Cabrera, Suntrack no ha anunciado ningún cierre de calle. Pero es lo que va a ocurrir. Esto. Si nosotros asumimos cerrar las calles, lo vamos a decir alto y claro cuando lo vamos a hacer. Pero nosotros no hemos asumido cerrar las calles. Cerrar la calle es trancarla totalmente, eso no es lo que hemos asumido. Y ojo, a mí nadie me va a hacer cambiar mi criterio en torno a qué significa un cierre de calle. Es una herramienta de lucha, la utiliza Suntra y la utilizan los ciudadanos. Y el día que pero viola el derecho del resto de los ciudadanos, lo vamos a hacer. El día que creamos que es necesario hacerlo, lo vamos a hacer. Pero no lo vamos, mañana no va a pasar eso. Entonces no se puede decir a la opinión pública que va a pasar una cosa que no va a pasar. Eso no es lo que va a ocurrir mañana. Mañana vamos a parar por 1 hora y vamos a distribuir volantes. Eso es alto y claro, como lo estoy diciendo. Lo que va a ocurrir mañana es que no va a haber cierre de calle. Me queda muy claro porque yo he visto cómo Suntrack también, en ese sentido, también ha evolucionado con muchas otras organizaciones. No van a cerrar la calle, sino que van a tener activistas de Suntrack repartiendo volantes en los semáforos, en los cruces de calle. Así que lo que va a ocurrir es no el cierre de calle, sino que va a disminuir el flujo. O sea, no va a ir a la velocidad que usualmente. Eso es lo que va a ocurrir mañana. Eso es lo que va a ocurrir mañana. Los tranques se dan hasta sin eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los que vienen del área oeste, hay un tranque inmenso. Así que mientras ese tranque está, nosotros distribuimos nuestra volante. ¿Es responsabilidad nuestra el tranque? Pregunto. No lo es. Entonces yo creo que hay que ver las cosas como son. Bueno, entonces
lo que debo entender, Saúl, es que hasta el momento no avanzan en el punto ese el ajuste salarial. Fíjate, El nuevo gobierno. Todavía no se avanza y nosotros abrigamos la esperanza de que esto se resuelva rápido, que fue también lo que le dimos al Ejecutivo ayer. Hay empresarios que no tienen obra, que tienen problemas con bancos y por la información que también hemos denunciado, los tipos están ocupando esto, a veces pueden lograr renegociar sus problemas. En verdad, esa situación no es correcta porque un conflicto de esta naturaleza no puede ser encaminado a que si alguien tiene problemas con los bancos, no pagó, etcétera. La población en términos generales que tiene sus problemas con los bancos va y hace frente a su asunto y lo ve de forma individual. Pero como nosotros entendemos, debe haber propuestas que muevan la mesa, que ayuden a salir del conflicto. Ahora, mientras todo esto se da, la obligación nuestra también es preparar el terreno para que el día 4, si no hay un acuerdo, poder ejecutar un derecho constitucional y legal que hemos cumplido con todo el mecanismo para que se pueda desarrollar de la forma normal en que debe desarrollarse una situación de esta naturaleza. Pero hasta ahora no hay una salida concreta al conflicto en materia salarial. Esto debe tratar de intensificarse las reuniones y las negociaciones estos últimos días, hoy, mañana, el sábado, el domingo, para ver si podemos salir del conflicto colectivo que tenemos sin tener que activar el mecanismo a huelga, pero debo decir también que estamos preparados para ella en caso de que sea necesaria. Oiga, y no aprovecharon para decirle al presidente que le pague a las empresas que no le pagan, y que como no le pagan a las empresas, no pueden continuar las obras, y como no pueden continuar las obras, no pueden convocar a los trabajadores. Bueno, de hecho, cuando hablamos de toda la industria, en función y en términos generales, hemos tocado las variables que tienen que ver con esta situación. El tema de no pago ahora es relativo, porque el gobierno también tiene cuentas que pagan, es decir, que no todo lo que los empresarios dicen es cierto, pero hay obras importantes paralizadas, como he explicado en el pasado, caso de los tramos estos de corredor de playa hacia el interior del país y demás, que requieren que sean activadas estas obras, de eso hablamos también. Ellos especifican un nuevo método que tienen de financiamiento de obra, le llamaron 50-50, 50 el Estado, 50 los empresarios, etcétera, pero en realidad creo que ellos también tienen claro lo que está pasando desde el punto de vista de la industria de la construcción en estos momentos. Por eso es que el mensaje nuestro al Ejecutivo ayer, específicamente al presidente, era: ustedes son los mayores inversores, creo que hay que, en efecto, hablar con los contratistas y ver cómo se puede ayudar o coadyuvar a que se mueva la mesa. Saúl, yo escuché ese argumento en el video también que subimos, de que, o sea, ustedes apelaron a que como el gobierno ahora mismo, marzo de 2022 es el principal generador de construcción, pero no es el gobierno el que construye, la obra es el gobierno, pero el que construye son empresas privadas, ya sean nacionales o extranjeras. Si no les pagan a las empresas, volvemos al punto inicial, porque yo lo he dicho aquí, lo voy a seguir diciendo, el presidente fue a inaugurar el año escolar en la escuela Ernesto T. Lefebvre y resulta que no le han pagado a la empresa y ya la escuela la están usando. Hay muchos de esos casos. N cantidad de ejemplos. Y que tienen a las empresas quebradas. Hay muchos de esos casos, pero nosotros en medio de esta problemática, en el marzo del año 20, y cuando se abrió la construcción en septiembre del año 20, por primera vez tuvimos que entrar a ser gestores de cuentas de empresarios, y también nos encontramos en muchos casos en que se pagaba a la empresa y constaba que se había pagado y la empresa decía que no le habían pagado. Entonces, por eso digo que no todo es absoluto, pero de los casos que tú acabas de mencionar hay muchos también, los conocemos. Y entonces es un círculo vicioso, ¿no? Por supuesto que sí. Ya no tiene capacidad de crédito en los bancos, no puede continuar otras obras, no puede traer a más trabajadores a trabajar. Por el contrario, sé empresas que han ido disminuyendo el número de mano de obra en la construcción porque no llega la plata. Bueno, fíjate, hay de todo, hay de todo. Yo creo que ese elemento que tú indicas es concreto. Ahora, los propios empresarios, en voces de sus representantes, han dicho que eso es un negocio y que es un negocio rentable. Obviamente, incluso en las condiciones en las que se está. No la estamos justificando,
pero es parte de las reglas de juego que se dan. Fíjate, Edwin, en los contratos, y esto es importante, y eso es público, se pueden buscar contratos, sugiero lo más importante. En los contratos que se hacen con la nación, existe una cláusula de que la obra no se puede parar por falta de pago. Eso lo firman los contratistas con el Estado. El proyecto tiene seguros y reaseguros. Por si el contratista no cumple, la aseguradora, reaseguradoras tienen que terminar la obra. Tiene también el tema concreto de los atrasos que pueden haber en el pago, etcétera. Esto en realidad se ha, digamos, la circunstancia actual se ha agudizado, pero no deja de ser un negocio. Ahora, ¿qué pasa en obras como la del tramo que hemos mencionado, corredor de las playas? El segundo tramo lo eliminó el gobierno apenas llegó. Del primer tramo le recortó unos cuantos kilómetros y no se desarrolla la obra porque esta empresa en particular dice, si no me pagas yo no puedo desarrollar la obra porque me tienen tanto en deuda. Entonces se tienen 30 o 40 personas ahí cuando deberían haber 400 o 300. Eso también lo hemos planteado nosotros en determinadas reuniones. Nosotros no solo nos reunimos con el ministerio, con el MO, con Meduca, con el MINSA, con la Caja, en fin, para ver estos problemas de obra, sino que también con los propios empresarios. Entonces, obviamente esa es parte de la ecuación que ha contraído la construcción, ya lo hemos dicho con anterioridad, pero eso no deja de ser un negocio y los empresarios siguen apoyando. Claro, pero don Saúl, La reactivación está fundamentada en la inversión del Estado. Pero ahí es donde yo escucho su discurso, es un ataque, y permíteme decirlo así, un ataque contra el empresariado. Y cuando se habla hacia el gobierno, pues se minimiza un poco lo que hay que exigirle al gobierno per se, más allá de que haga más obras de infraestructura. Yo le quiero preguntar si usted siente que la población lo acompaña en ese sentido. Si ustedes creen desde el Suntrax que la población realmente acompaña esa necesidad de llamado a huelga cuando estamos reactivando la economía, ese señalamiento frente al empresariado que de alguna u otra manera está haciendo maromas para volver a reactivar un país que por 2 años de alguna manera estuvo paralizado. ¿Ustedes creen que la sociedad panameña nos acompaña? Bueno, primero su comentario no es acertado y debo negarlo categóricamente. Usted puede interpretarlo como gusta y puede expresarlo como lo acaba de expresar, pero yo no estoy ni minimizando ni estoy dándole aval al gobierno. Estoy diciendo lo que hemos tenido que vivir nosotros y creemos que lo estamos haciendo con toda objetividad. Y esto no es un ataque, esto es claramente estamos diciendo lo que nos tocó vivir en medio de la situación de la pandemia, que fue donde tuvimos que entrar a ver y hacer gestión de cobro para empresarios para que no se paralizaran las obras. Yo lo que estoy contando aquí es nuestra experiencia, por un lado, y no tengo ningún elemento que me lleve a mí a minimizar lo que el gobierno hace, etcétera, porque somos uno de sus mayores críticos. Incluso ayer cuando estábamos reunidos con el gobierno hicimos varias críticas en torno a las políticas públicas que se han implementado. Porque si algo nos caracteriza, y especialmente a mí, es hablar las cosas como las vemos, como las interpretamos y como las decimos. Con relación a la población, concretamente, y si nos acompaña o no en la huelga, nosotros toda la vida hemos recibido la solidaridad del pueblo porque Suntra ha sido solidario con el pueblo en todas sus luchas. La tarea esta no es de todo el pueblo, es de los trabajadores de la construcción y somos los que tenemos este problema y somos quienes estamos llamados a enfrentarlo y a ver qué salida le encontramos. Al resto del pueblo, nuestra política es tratar de informarle lo que está ocurriendo, tratar de dar los argumentos que se están dando para que comprendan la situación en términos generales de lo que está motivando este tema. Ahora, yo entiendo la connotación y sé el peso que nosotros tenemos, tanto como sindicato como industria, y sé que llama más la atención en torno a lo que está viendo. Pero recientemente se han dado todo tipo de conflictos de negociación de convenios colectivos. En Copa acaba de terminar uno, en Bimbo otro, etcétera. Y bueno, eso se da y no tiene las mismas connotaciones, ni se pregunta si toda la población está de acuerdo o no, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo entiendo que Suntra representa algo muy importante en el país y los trabajadores tenemos criterios claros en torno a cómo es que se mueve el negocio y cada vez nos perfeccionamos más en entender cómo es la industria de la construcción y podemos presentar estudios, números, conceptos y planteamientos en torno al tema, que es lo que nos da la capacidad de negociar
y detener lo que hasta ahora hemos logrado con nuestro sacrificio, con nuestra lucha, con nuestros presos, heridos, muertos, con nuestras 11 negociaciones de convención colectiva. Todo eso lo hemos conquistado con un alto sacrificio y beneficia a miles de trabajadores y a miles de familias de trabajadores. Es decir, porque cuando el trabajador mejora sus condiciones de salario y sus condiciones de vida, también mejora su familia. Así que es lo que yo puedo decir en torno a este tema. Un conflicto de esta naturaleza se da en Panamá, se da en Europa, se da en Estados Unidos. Fíjense, en Estados Unidos, los beisbolistas que ganan millones de millones están organizados en sindicatos y varias veces han parado la liga esa multimillonaria gringa demandando mayores salarios. Entonces esto no es ni para horrorizar, ni para hacer, es decir, querer mostrar esto como un acto descabellado, etcétera. Son las reglas del juego y jugamos con ellas. Bueno. 8 minutos, don Saúl Méndez. Gracias por darnos este tiempo y actualizarnos luego de esa reunión ayer con el Ejecutivo. Y bueno, ojalá que prospere desde el punto de vista de los planteamientos hechos por Suntrax ante el Ejecutivo. Asumo que luego de esa reunión el Ejecutivo en el transcurso del día de hoy, probablemente de lo que queda de la semana, estará hablando con CAPAC para procurar ver cómo encuentran fórmulas de avenimiento entre las partes y logran un acuerdo y no tener que llegar al extremo de una huelga. Seguiremos esperando e informando. Quiero agradecerte la oportunidad, Edwin, una vez más por poder utilizar tu tribuna para hacer llegar nuestras posiciones, nuestros conceptos y nuestras ideas. En realidad, reitero, la disponibilidad nuestra es tratar de cerrar un acuerdo a la mayor brevedad posible. Para eso requerimos que hayan propuestas que ayuden a poder cerrar este acuerdo. Incluso ayer le comunicamos al Ejecutivo dónde está nuestro universo, esto nunca había ocurrido, de cierre, y como hemos calculado, esto es en realidad un ajuste y no un aumento de salario, por un lado. Por otro lado, quisiéramos llegar a este acuerdo sin tener que hacerlo en medio de una huelga, porque para fortuna o no de esta situación podemos llegar a un acuerdo hoy, mañana o antes del 4, o podemos hacerlo en medio del 4. Preferimos hacerlo antes, porque creo que nos conviene a todos. Entonces, para eso hay que tener voluntad en la mesa, que es lo que hemos estado insistiendo a los empresarios, que presenten propuestas serias para salir del conflicto. Así que es la posición nuestra en estos momentos en torno a lo que se está dando y ojalá podamos llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Bien, gracias, Saúl. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. 8-10 minutos. Melissa, ¿qué va a hacer? Vamos a escuchar qué nos tiene Pablo en el segmento de deportes, que ya está conectado, para luego seguir con las entrevistas.